¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos en Mateo capítulo 28. Estamos hablando de esa gran comisión que Jesús nos dio a nosotros, sus hijos. Y quiero invitarte a que si me puedes hacer el favor de compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona, ponlo en tu historia, así podamos alcanzar a los más posibles. Sabemos que Dios tiene una palabra hermosa para nosotros y este tema es un tema precioso, a mí me ha encantado y espero que pueda ser de bendición para tu vida como lo es para la mía. Amén. Y bueno, pues sin más, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 28 y vamos a leer del versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Jesús recibió toda potestad, toda autoridad. Y estábamos hablando de cómo el enemigo había obtenido esa autoridad engañando al hombre, porque Dios le delegó ese poder y esa autoridad. Y le dijo: y te enseñorearás y tendrás poder y autoridad sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre las bestias, sobre las aves, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra y sobre toda la tierra. Así lo especifica en Génesis. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, o sea, esa autoridad la estaban recibiendo mientras ellos estaban en sujeción a Dios. Pero cuando viene la serpiente y comienzan a obedecer a Satanás, entonces él recibe esa autoridad. Pero Jesús en la cruz del Calvario vino y retomó. Por eso la Biblia habla del primer Adán, que fue Adán y Eva, o sea, ese hombre que fue el primer hombre sobre la tierra, y supuestamente él tenía que ser un buen ejemplo para el resto de la humanidad y falló, cometieron errores. Pero Jesús es ese segundo Adán para que todos los que en él creamos podamos tener esa vida eterna. Amén. Y quiero leer una cita que habla precisamente de esto. En Juan capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que ahora nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, nos ha dado ese poder y esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, tú y yo somos hijos de Dios. Y así como Jesús recibió toda esa potestad y toda esa autoridad, ahora nosotros en Cristo somos restaurados. O sea, prácticamente como estaba Adán y Eva en aquel entonces y vivían una relación hermosa con Dios y ellos tenían poder y autoridad sobre las cosas de este mundo. Ahora que estamos en Cristo y Cristo viene y recupera ese poder y esa autoridad, y nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos restaurados a la posición original que Dios estableció. Amén. Entonces eso es importantísimo. Amén. Otra de las cosas importantes es de que dice, toda autoridad me ha sido dada. Y aquí la palabra autoridad o potestad viene del griego, ¿dónde está? Aquí está. Viene del griego exousia, que significa fuerza, autoridad, derecho, jurisdicción, poder y potestad. O sea, se refiere entonces al poder actual con respecto a algo, por el derecho otorgado por Dios. ¿Ok? Es la autoridad divina de Cristo para ejercer dominio sobre todas las cosas creadas por Dios. Pero, ¿sobre qué tiene poder y sobre qué tiene autoridad? Fíjate, en este pasaje dice todo poder. No dice que cierta poder o la gran mayoría de poder o la gran mayoría de autoridad. No, dice todo poder.
¿ok? Todo poder y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay nada que no pueda hacer. O sea, tiene Jesús dominio sobre toda la tierra, sobre los animales, sobre las bestias, sobre las cosas creadas, sobre, no sé, sobre las plantas, sobre el mar, sobre la lluvia, sobre todas las cosas que Dios creó, sobre todo la tierra y sobre el cielo. Esto es importante saber. Debemos de saber que Jesucristo recibió esa autoridad al vencer al enemigo. En una ocasión Jesús les dijo: he aquí yo veo a Satanás caer desde el cielo como un rayo, ¿ok? Porque Jesús lo venció inmediatamente. Pero en alguna ocasión recuerdo que un conocido, un hermano, llegó y me preguntó: ¿por qué Dios no vence a Satanás? O sea, sabemos que no es adversario. Si se pusieran a pelear, inmediatamente lo pudiera vencer. ¿Por qué no lo ha vencido? ¿Por qué no con el poder de Dios lo vence? Y es que Dios es un Dios que no actúa en contra de sus atributos. Y entonces Dios, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios también que nos dio la libertad de elegir. Y Dios establece ciertas cosas y así como Él las estableció, no puede cambiar las cosas porque sería un Dios injusto. Y Dios estableció que fuera un ser humano el que pudiera tomar autoridad y potestad sobre las cosas creadas. Y por eso puso Dios a Adán y a Eva. Pero como ellos fallaron, no podía hacerlo en su divinidad, tenía que hacerlo en un hombre. Y por eso Jesús, esa es la razón por la cual Jesús vino y se hizo hombre y caminó entre nosotros. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese Dios vino y se encarnó, así dice la palabra. Entonces, Dios tuvo que tomar un cuerpo humano para poder vencer al enemigo, porque pudo haberlo hecho en su divinidad, pero sería injusto porque Dios estableció, Él mismo lo estableció, que fuera un hombre quien rigiera o que tuviera poder y autoridad sobre las cosas creadas. Entonces, por eso vino como hombre para poder vencer. Así es que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y otra naturaleza humana. Y todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, debemos de saber que las hizo en su naturaleza humana. O sea, no venció al enemigo en su divinidad. Cuando Él caminó sobre las aguas, no lo hizo en su divinidad, sino lo hizo en su naturaleza humana. Por eso Jesús lloraba. Dice, en una ocasión Jesús dice que miró la tumba de Lázaro, que era amigo de él, y dice que lloró, se conmovió en espíritu, porque tenía una naturaleza humana. Amén. Y cuando le habló a Lázaro que resucitara, lo hizo en su naturaleza humana. Cuando caminó sobre las aguas, cuando reprende el mar, cuando multiplicaba los peces, cuando multiplicaba los panes, cuando hacía milagros, cuando hacía prodigios, cuando echaba fuera demonios, cuando hablaba sanidad. Todo esto lo hacía en su naturaleza humana. Es más, no solo eso, sino que también Jesús les dijo a los discípulos: todas estas cosas que yo he hecho, ustedes también las pueden hacer. O sea, ¿por qué? Porque eran humanos y Jesús les estaba diciendo que en su humanidad lo hacía. Y no solo eso, les dijo: estas cosas que yo hago y aún mayores las haréis. Así es que sí se puede vivir una vida conforme al propósito de Dios. O sea, los estatutos que Dios estableció, es posible hacerlo en nuestra naturaleza. Y Jesús como maestro vino y nos puso el ejemplo. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. Amén. Así es que gloria a Dios por esto. Yo te invito, hermano, a que puedas vivir una vida conforme al corazón de Dios, así como Dios quiere que vivamos. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios y gracias también por compartir este video. Vamos a continuar con este tema, primeramente, Dios el día de mañana. Que tengas un hermoso y bendecido día.